Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Disidentes, podcast jurídico. Señores, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y para ello nos van a acompañar tres eminencias. Está con nosotros nuestro queridísimo y distinguido amigo, hermano y colega Luis Torres. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Aplaudieron todos. Y sí, claro. Bienvenido a Zico. Y nos acompaña también Evans y Lía, que vamos a hablar vamos a hablar de todo, pero el tema focal y neurálgico será la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley de sociedad y en el nuevo código y etcétera, etcétera, etcétera. Lía no quiere hablar de eso. Ella quiere hablar de la IA. Ella quiere hablar de la IA, entonces Yo no dije eso. habrá que sacarle un pedacito para que ella hable de su IA. Pero bueno, ¿cómo están, señores? Todo bien. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Yo soy parte de esta familia. Él es mi co-host ya. Es cierto. Mi co-host estrella. Entonces, Lía, cuéntame, ¿qué vamos a hablar de la IA? Lía está tímida. Ella está Estoy un tímida. poquito tímida, señora. Téngame paciencia, por favor. Va a Tranquila. evolucionar. El tiempo en televisión es costoso, pero tranquila, desarrolla. Tómate tu tiempo, no hay Mira, problema. hay un tema interesante que ha traído Evas en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ciertamente nuestra doctrina ha ido evolucionando, nuestra legislación por igual, pero aún se mantiene cierta reticencia de parte de los jueces a dar el paso a penalizar a las personas jurídicas y de igual manera, que es la parte que estamos hablando fuera de cámara, para personalizar a las personas que se encuentran detrás de las figuras o de la ficción que son las personas jurídicas. Ciertamente el tema que él va a introducir a partir de ahora, desde mi punto de vista, es muy interesante, es muy importante y de verdad es un llamado a los jueces a que pierdan ese temor que tienen en cuanto a pasar a condenar tanto a las compañías que son utilizadas para que cometen, vamos a decir, infracciones penales, pero de igual manera a las personas físicas que utilizan a las compañías para cometer estas infracciones. Yo creo que aquí surge una situación interesante porque se da como que una grieta. Durante mucho tiempo como que se entendía que las personas jurídicas estaban por allá, que eran intocables, que no sé quiénes son, que no sé qué. Tengo una compañía, no me Tengo pueden hacer una nada. compañía, no me pueden hacer nada. Y era una protección, como quien dice, absoluta. Y que de repente el exceso del uso y del abuso de este tipo de compañías, pues como que generó las alertas para que emanen este tipo de regulaciones y que podamos traerle al plano de decir, no, espérate. Si independientemente de que tú te creas que tú estás allá arriba, tú puedes ser perseguida, tú puedes ser sancionado. Pero como en todo, para bien o para mal, siempre queda una reticencia de parte de los juzgadores cuando algo es nuevo, de no ser el primero. Yo no voy a ser el primero que condene A una- Sí. a una compañía. Yo no sé, pa colmo de males, aquí se generan otras situaciones. Yo no sé realmente quién está atrás de esa compañía, ni qué intereses yo pudiera estar Fíjate que lacerando. hay una figura denominada el velo corporativo. Ujú. Se ha intentado en innumerables ocasiones por los abogados demandar el levantamiento del velo corporativo. El velo corporativo, vamos a decir, es esa pequeña línea que divide a lo que es la compañía de lo que son las personas que administran a la compañía. Sí. Y los jueces mantienen todavía la reticencia a dar el paso a condenar a las personas. Y tú tienes innumerables casos en los cuales las compañías han sido utilizadas para cometer ilícitos y aún así no se procede a la condena. Creo que le comentaba a él, solo hay un caso que yo tengo conocimiento, creo que fue en la Corte de San Juan de la Maguana, en la cual se procedió a levantar el velo corporativo y a condenar a las personas que estaban en la administración de una compañía. Pero déjame dar paso a nuestra estrella, a Evan, un estudiante destacado de la UNFU, el egresado, Pero como que Shripe de aquí. Mentira. Evan, señores, fue de mis primeros pollitos, el primer grupo, junto a Van Troy, Rodering, es un grupo, no sé si fue porque fueron los, no, es que eran buenos, un grupo de estrellas, de verdad. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad y a este muy prestigioso interesante. podcast. A este prestigioso podcast. Y creo que es importante tanto lo que mencionaba Luis como
Adalquiris, porque creo que se divide en dos vertientes principales. La primera, muchas personas y muchos socios que piensan que porque hagan acciones a través de una empresa se vuelven intocables. Pueden distraer bienes, crean estructuras accionarias también que para tú encontrar quién es el dueño real, tú tienes que dar mucha cajeta y tienes que dar muchísima vuelta. Pero creo que también se divide en una segunda vertiente que creo que es lo que nos trae el nuevo Código Penal y creo que es un servicio público que va a hacer este podcast hoy, que el tema también, Servicio público. que Atención. creo que No el se puede tema, cobrar eso. no, Debería buscar la forma, Luis. Mira, a ver, porque a mí creo que el tema también de que las empresas a partir de este momento tienen que estar bastante atentas de su funcionamiento, pero también de sus principales directivos que se envuelven en las decisiones del día a día de la compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en responsabilidad penal de la persona jurídica, en lo que pensamos es esta persona individual o una familia que lo usa para abusar de ciertas facultades. Sin embargo, en organizaciones grandes, donde hay un director de finanzas, director comercial, VP de negocio, que pueden incurrir en conductas ilícitas en representación de la empresa. Y creo que a lo que hay que estar alertas es precisamente a que la compañía creen los suficientes mecanismos de control para poder tener el suficiente manejo de esta situación. Porque creo que algo importante, y también quisiera escuchar la opinión de ustedes ambos, es el tema de que la persona jurídica no delinque por voluntad. La persona jurídica delinque por falta de control a través de las conductas que se realizan a través de sus representantes. La experta. Realmente nosotros, y yo siempre voy a caer al mismo punto, la mayoría de cosas, de ilícitos penales y de situaciones jurídicas que nosotros tenemos en nuestro país, se tienen como base una falta de régimen de consecuencias. Y es lo mismo que venimos hablando. Si yo estoy acostumbrado a agarrar y disolver esto por aquí, a manongotear esto por aquí, a hacer esto aquí y a disolver y a no ser transparente con ciertas cosas y lo estoy haciendo por 5, 6, 7, 8 años y no tengo ningún régimen de consecuencias, pues evidentemente va a pasar. Y en algún momento determinado, cuando el derecho evolucione a tal punto, vendrán las consecuencias jurídicas. Pero mientras eso no pase, yo entiendo que yo estoy comiendo con mi dama porque tengo un tiempo prolongado abasteciéndome y haciendo eso que no debo de hacer y que yo sé que no debo de hacer, pero no tengo ningún régimen de consecuencias. Inclusive en materia fiscal, mucho quizá de las personas que siguen este prestigioso podcast, aunque le duele la producción. ¿Cuál es la risa? Aunque no, porque es producción que le duele. Él pone su cara. Ustedes se fijan, por ejemplo, pero le encienden los dos aires o no ya no tenemos que contratar el espacio Premium Plus. Premium Plus. Devolviendo la parte seria, en materia fiscal hay un aspecto en cuanto a la responsabilidad y todo eso. Muchas de las personas que conducen empresas se van a dar cuenta que la DGI le notificó desde el año pasado que deben de designar a una persona que es el encargado de la parte de tributación. Y muchas personas se quedaron en el aire y no han hecho nada. Ojo, aunque usted haya dicho, no voy a decir nada, me voy a quedar tranquilito, la DGI dijo no. Tim Marín de Dopingüe, fulano, este es el que es responsable. Y a esa persona la DGI lo designó responsable a los fines de ser el que representa a la compañía como la persona obligada a realizar las tributaciones de esa compañía. Y me imagino que eso se entrelaza con el tema de la ley de lavado de activos. Sí, claro. Y el tema de los sujetos obligados. Entonces ahí, si ya hay una financieros y no financieros. Si hay una designación directa de la DGI, hermano, por más que usted no quiera, le toca. Entonces haga lo propio. No, e inclusive uno cuando piensa en responsabilidad penal de la persona jurídica, uno siempre se va a tipo de delito como evasión fiscal, que soborné a un funcionario público para que me consiguiera un contrato de licitación. Sin embargo, y creo que el nuevo Código Penal da la apertura para eso,
una persona jurídica puede tener responsabilidad en un caso, por ejemplo, como homicidio. Por ejemplo, nosotros tenemos, porque lo que castiga es la falta de control y de prevención de riesgos. Nosotros tuvimos un caso lamentable de una chica que la violaron y la mataron en una zona franca hace poco. Las Américas. Y lo que la empresa dijo fue, Tiene que pon un mute ahí. ay, perdón. Que No sabía. desvivieron, es que hay que decir. No, la violación. No, y lo de la muerte que también es un pra, tema. pra, Como que como quiera. desvivieron, una cosa así. Ay, hombre, YouTube no estamos manitas. ¿sabes? Pero pasó una situación con una chica, Paola no fue. Paola, Ujú. y cuando fueron para la empresa, lo que la empresa dice, no, mira, perdóname, pero la cámara no estaba funcionando ese día. Ujú. Entonces, al final, el trabajo de la empresa, en virtud de prevenir riesgos, es ir a donde gestión humana y decir, ¿dónde está tu protocolo por si pasa alguna situación de Está bien, pero en acoso? ese sentido, por ejemplo, qué tú crees que se pudiera hacer penalmente para que la empresa, por ese descuido o por ese no accionar, pudiera ser penalmente responsable en ese caso? Que todavía está vigente, dicho sea de paso, y más dicho sea de paso, entren a ver el video, que vinieron unos jóvenes que fueron sindicados en principio Los expertos. por esa situación y que al final no tenían nada que ver con eso y el proceso sigue abriendo porque igual, ante la falta de evidencia digital, voy a imputar al primero que se me ocurra, al primero que aparezca, siendo o no siendo penalmente responsable por eso, y van a venir situaciones. Pero en ese caso me parece muy interesante esta postura. ¿Qué pudiera hacerse para que las empresas realmente tengan un protocolo adecuado para que cumplan con lo que deben de cumplir y que si pasara esto, entonces pudiéramos tener una evidencia real que nos conduzca a la persona responsable, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante el tema de que al final lo que el nuevo código hace es que establece sanciones según si la infracción sea leve, grave o muy grave. Entonces, entiendo que estas sanciones funcionan como un incentivo para que la compañía ya sea coopere, pero segundo, pueda Te dirían disuasivos. O sea, disuasivo, Ajá, ajá. exactamente, para que coopere o que... disuasivo que no cometa el ilícito penal, un incentivo para Para que que- pueda cooperar. Vamos a Exacto. poner. Exactamente, pero también para que pueda corregir esos programas de prevención de riesgo que en un principio no tenía, que deben de ser desarrollados por personas profesionales en el área. Aunque al final a las empresas lo que menos les gusta es pagar por abogado, ¿Por qué porque será? entiende que es un gasto que se va para la basura. No, yo no quiero saber de abogado. Tampoco, tú tampoco. No, y de hecho es un tema recurrente. Las empresas cada vez más van a tener obligatoriamente la necesidad de tener un abogado de cabecera. Ojo, no porque nosotros no estamos vendiendo, no porque nos interese, sino porque las regulaciones... $350 la hora de la doctora. Cualquier cosa. Me tumbaste, Si les me tumbaste interesa. 150, pero también... Es una oferta ahora con la DGI. Eso está bien, Adalgisa. Es relajando, ay Dios mío, es relajando. Pero lo que digo es Sí, que... que hay audiencia diferente. Eso es para consulta. Claro, eso es para consulta, ¿eh? Cualquier cosa. Y si las audiencias son para el sur, que a nuestro grupo faltó como 4 clases por una audiencia en el sur, por allá, por un temita ahí. Ey, yo nunca falté Nunca a faltado. clase. Eso Pero- Nunca falté a Qué clase. divertido. Al sur, ¿Eh? al sur hay que ir con 3 depósitos para uno quedarse por ahí. ¿Cómo fue? Al sur hay que ir con 3 depósitos para uno quedarse por ahí. Literal, claro. Hay que entender. Literal. Pero nunca falté a clase. Yo la daba aunque fuera virtual. No importa en qué lugar me encontraba, si sea fuera del país. Tú lo sabes, no te hagas. Está bien. Lo que digo con el tema de las empresas es que igual, o sea, cada vez hay mayor regulación, igual por las mismas situaciones que se vienen dando de muchísimas complicaciones y que son utilizadas para cometer cualquier acto delictivo. Entonces, cada vez más, así sea por acción u omisión, las empresas y las personas jurídicas van a estar sometidas a un escrutinio público que lamentablemente, y no tengo nada con lo contable, pero que un contable no te va a saber proteger de eso, que un gerente de recursos humanos no va a saber cómo actuar y que desafortunadamente, como tú no sabes en qué momento, cuándo, cómo o por qué te vaya a explotar esa bomba, Lo si que tú pasa no es que tienes... esos contadores están utilizando ChatGPT.
No. Y Son abogados ojo, de cabecera. y ojo, estudiando yo en carrera me di cuenta que los contables se creían en la capacidad de hacer un recurso contencioso tributario. No, la mayoría son sometidos Ellos por ellos. solos, ¿eh? La mayoría son sometidos por ellos. Lo que pasa es que en esa parte, el abogado, cuando somete ese tipo de acciones, debe de auxiliarse del abogado porque necesita la parte técnica de ellos, de la contabilidad, de los números. Igual como el abogado debería de auxiliarse del contable. O sea, es imposible que si yo estoy llevando un caso donde hay un lavado de activo involucrado, yo no tenga Tú necesariamente necesitas un contador y un financiero financiero. para y un poder perito establecer, forense para poder también, establecer. para que me haga un escrutinio lógico, porque señores, cada cosa en su área, usted no es perito, usted no sabe de eso. Los abogados, la mayoría, somos malísimos con los números. No me No, voy a no, yo poner sé cuánto yo cobro. Eso. con los números matemáticos. No, es otra cosa. En Ya, honorario no, pero... Cuando yo soy muy reto, ahí no hay forma. Entonces es un tema porque nosotros debemos de verdad de aprender a trabajar en conjunto con los pares y de darle a cada quien la justa dimensión y el justo respeto que se merece para que las cosas queden bien. 100%. Ciertamente, mira, desde el punto de vista jurídico, en cuanto a eso, siempre existe el miedo, el temor de incluir al abogado en la compañía. Tienen como esa pequeña espinita de que el abogado les va a crear un problema. Y sin embargo, el problema viene por la falta del abogado. Literal. Ahora bien, yo tengo una pregunta y es en relación al derecho con la IA, que es para la IA. Y es, por ejemplo, es lo siguiente. Por ejemplo, si usted fijas, en días pasados hubo un inconveniente en cuanto a un cantante nuestro, Romeo, y creo que han habido otros casos, que han habido problemas con el tema de la voz. ¿Hacia dónde tú entiendes que va a evolucionar el derecho? Con el tema de que se están utilizando, vamos a decir, la imagen, La voz. la voz de personas, pero ya no es necesario tener a esa persona. Inclusive ya en China salió una nueva la aplicación, la parte 2 de C-Dance, que te recrea películas completas, tú le das las instrucciones, pero no utiliza, o sea, no se necesita, ni siquiera producción está ahí. La computadora... Oye, producción. El programa agarra y te hace todo por completo, te crea la voz, te recrea la imagen desde cero. ¿Qué podríamos esperar hacia el futuro en cuanto al derecho? Realmente yo opino que el derecho es una profesión muy cambiante y realmente nuestra profesión va cambiando con los avances. Esta es mi cámara. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? La tímida está buscando cámara ahora. Esta es mi cámara. Así mismo, esa es tu cámara. Bien. Tengo que llevarme a los expertos. Este prestigioso podcast es tú. Es claro. Bueno, pues como le decía entonces, la profesión va cambiando y el mundo va cambiando. Y entiendo que era algo que discutíamos allá abajo antes de empezar el podcast, como... El prestigioso podcast. El prestigioso podcast, cómo se presentan estos desafíos. Y realmente es difícil nosotros abogados y los legisladores mantener el paso, porque la inteligencia artificial, a pesar de que no es algo que es tan joven, porque lleva mucho tiempo tras bastidores. Desarrollándose, claro. Sí, lleva mucho tiempo desarrollándose. Al ojo público es reciente. Es una bebé. Es muy reciente. Y nosotros realmente estamos enfrentando muchas cosas. Que, por ejemplo, escuché los otros días una historia de alguien que recibió una llamada por cámara y la contestó por curiosidad para ver quién era. Y resulta que le cerraron la llamada de una vez y después, a los 2 segundos, ya le mandaron un video de la persona haciendo algo. Es una situación indecorosa. Sí, algo que no era, y ya eso es un peligro, porque tú sabes cómo esa persona, o sea, se debe juzgar igual, cómo esa persona puede decir que no fue ella. Para los casados es un beneficio, veo producción que se está riendo. a lo que tienen para el oso fue la llave. ¿Cómo así? Entonces, hay un aspecto, si tú te fijas, y lo conversamos también allá debajo, que yo le decía, por ejemplo, en el aspecto penal, siempre nos educaron a todos y cada uno de nosotros, inclusive a ustedes, que te decían, la prueba, o sea, te decían en derecho civil, la prueba por escrita es la prueba por excelencia. Y en el penal te decían, no, una foto, un video, La prueba pericial, claro.
Pues no hay duda. Acaban de Sí, ocurrir un hecho ilícito y se ve la persona si en el en un video. y video está ahí. yo le di una galleta a Luis, eso está ahí, esa fui yo. Eso no era cuestión de duda. Pero ¿y Pero, ahora? O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Es sumamente difícil. Y con lo que se mencionaba de la pregunta que me hizo directamente sobre lo de los artistas, recientemente, para mostrarle un ejemplo y para planteárselo, hubo un artista que se desarrolló totalmente por inteligencia artificial. Y la artista en la plataforma de TikTok era viral, en el TikTok de Estados Unidos. Y las personas de verdad pensaban que era Una persona. alguien real. Y expertos de la música tuvieron que llegar a desmentir y decir, miren, no, realmente esto es una artista creada completamente por IA, por inteligencia No, y artificial. para los muchachos que están ahí atrás, que están con producción, hay varias de los que ellos siguen en Instagram que son inteligencia artificial, que son IA. Y ven esa foto muy bonita. Pero los que están monetizando detrás son unos pequeñitos que están ahí. O sea, no crean nada de eso, ¿eh? Y esos saludos que te mandan, de que hola, Exacto. eso es falso. Totalmente. Hola, pero que es muy difícil en este tiempo, por ejemplo, tú poder hacer una distinción de lo que es real y de lo que es IA. Es sumamente difícil. Muy difícil. Porque hay cosas... Y sin embargo, yo tengo una queja pública. Lo único No, pero espérate. Lo yo tengo único una que es queja válido es cuando pública. ChatGPT o los otros programas me dicen que los muchachos hacen los trabajos con él. Claro. ChatGPT me dice, se lo hice yo. El chivateo dice de que tú lo pones, te dice de que eso lo hice yo. Pero tengo una queja pública con ChatGPT porque a veces yo pongo una foto así como para hacer un flyer, una cosa, y me cambia el rostro totalmente. Y yo digo, ¿pero por qué? Pero hay otra gente que yo veo que le queda igualito. Ella me transforma, me pone la nariz perfilada, me pone blanquillo. ¿Y qué es lo que te pasa? Esa no soy yo. Y me incomoda eso. Tengo problemas con ChatGPT. No solamente eso, también que quiero mencionar algo muy importante, que con el auge del ChatGPT y todo esto, hay muchísimas personas que tienen trabajos y posiciones de trabajo un poquito delicadas. Pero mira, o sea, La que no ya, quería ¿eh? hablar, la que no Señora, quería pues tu hablar, programa la es que no tuyo. quería ¿no? hablar. Y realizando su trabajo a veces ponen informaciones, le hacen preguntas a ChatGPT y le comparten datos. Sensitivos. Sí, no. sensitivos. Hay muchachos que hubo una que me habló sobre el Código de Procedimiento Constitucional. Y hay diferentes tipos de cosas que son ocurrentes. O sea, también tuve una vez que me pasó una situación, no fue en la universidad, fue en otro sitio, donde tuve un profesor ¿Qué hizo Arne? que me dejó un cuestionario y dejó la tarea y cuando arriba aparecía ChatGPT. O sea, lo copié y lo pegó de ChatGPT. Literal. O sea, que no solamente son los estudiantes, también No los solamente profesionales no tenemos somos los problemas. estudiantes Sí. que nos acusan, Sí, también literal. hay maestros. Literal. Y realmente que es algo que está creciendo demasiado rápido. Y no solamente como juristas, como abogados, sino como personas en general, como sociedad, no lo estamos sabiendo manejar. Ujú. Y si la sociedad no lo maneja y el abogado no lo maneja, se va a crear y se está creando un gran problema. En esto de incluso yo veo una noticia de que creo que fue en Colombia que le pusieron una multa a un abogado Sí, claro. porque usó o citó ChatGPT. Entonces, Hay $6,000 varios casos. Hay varios $6,000 normal, condenado, 26 normal, millones de pesos normal, dominicanos, normal. abogado, tú, atención, No. colega, atención, que hace tus escritos con ChatGPT, te cita sentencias que no existen Que en no la existen. Suprema nunca. ha dicho. Ni el Tribunal Constitucional. Deben de recordar que ChatGPT le va a dar la respuesta que La ustedes que tú quieren. quieras, la que tú Sí, quieras, claro. no la que es. Pero hay una cosa muy importante también y es el hecho de que, señores, la gente cree de verdad, genuinamente, que ChatGPT es psicólogo, que ChatGPT es médico, Claro. que ChatGPT es un experto en todas las materias y como conversábamos anteriormente, gente No, que el tiene- mío es sádico y cosas. Tú que vas haciendo No, una porque soga. sabemos lo No que te- sabemos lo que tú haces con el tuyo. Pero gente de cosas que te pasan en tu trabajo. O sea, como que mi jefe, yo trabajo en tal sitio. Mi jefe me dijo tal cosa y tú estás compartiendo ¿Qué información sensitiva, datos personales, importantes. empresariales y de terceros. No es mucho dinero. Con ChatGPT, donde al final de cuentas tú tienes que estar claro y consciente que ese tipo de información al final de cuentas no hay quien te la proteja porque tú decidiste voluntariamente compartirla. Entonces, Claro. que tú compartas tu vida, lo que tú quieras, que tú digas, mi hijo tiene tal cosa, son tu problema y es tu vida. Pero temas empresariales, literal, así de que copian los correos y mi jefe me dijo tal cosa, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo? Sí, sí, Ponle un claro. carácter profesional y no sé qué, no sé cuánto. Señora, no estamos pasando. Y al final del día son programas que cuando tú los empiezas a utilizar o los instalas, te presentan unos términos y condiciones que nadie lee. No. Y le dan a aceptar, entonces tú no sabes lo que te dice ahí. Están como los exámenes de los muchachos. Que no leen. Que nadie lee. Lo llenan, pero... A la buena de Dios. Entonces realmente eso es un peligro porque tú le estás dando tu dato a una aplicación
que tú no sabes si más adelante lo va a vender, que eso es lo que hacen muchísimas plataformas y muchísimas redes sociales, que venden tu información y de repente tú encuentras que a ti te están llamando y tú no sabes dónde consiguieron tu número, pero es que tú cada vez que descargas algo le das a aceptar y no lees lo que estás aceptando. Puede ser sancionada una empresa por haber vendido los datos. Por haber vendido los datos de sus empleados. ¿No? O de ¿Cómo ella te está ChatGPT. diciendo? O sea, fíjate que ella te está hablando de que hay empresas que utilizan la data que uno le facilita muchas veces de manera voluntaria. Ahora bien, mi pregunta, ¿puede ser sancionada? Claro que sí. Las multas de las grandes compañías en Europa y en Son muy Brasil altas. son enormes. Contiosas. Son enormes. Son jugosas, son jugosas. Son enormes. jugosas. Aquí la venden de manera gratuita. A mí nunca me han dado $1 por la información mía. Pero Porque tampoco no nos hemos puesto creativos con eso para poder desarrollarla. el Estado debería de proteger de una manera más efectiva Cierto. los datos de los Pero el diferentes mismo ciudadanos. estado en el que a pasaporte Wow. Pero a pasaporte nada más. No, pues pregunto porque aquí cada rato sale que hackearon a no sé qué y que salieron tanto que no sé cuánto. Entonces, tenemos problemas. Y lo peor es que todo el Voy a mundo invitar al está director de normal. pasaporte que Ay, pasa por ay, aquí ay, por ay, este ay, prestigioso ay, podcast para que venga a hablar de la nueva libreta de pasaportes. Están Claro. abiertas las puertas de aquí. Biométrico para acá. Sí, Está la claro. invitación Vamos abierta. a pasar también la cuña de cuánto que son las cosas estas. Porque mira, Eduardo, pues, Producción. Miren, entonces, ¿qué nos queda? ¿Ya terminamos? No hemos terminado. 5 minutos. Ok, entonces, tu tema, mi niño, ¿qué es lo que tú en el final de cuentas dime? No, simplemente Él yo... fue sketch y todo su cosa, no, tiene una producción Él fuerte. tiene- no lo podemos dejar así. Las notas. No, simplemente yo siento que es muy importante que las empresas, a partir de ahora, sobre todo las empresas que tienen estructura, que no son unipersonal, que no son 3 hermanos que se juntaron para algo, sino que empresas que tienen directivos, empresas que tienen gerentes, que tienen gente por debajo de los gerentes, que ejecutan decisiones, pero que no son responsables frente a la ley de esas decisiones que toman, sino frente a quien están subordinados. Es importante que creen los suficientes mecanismos de control, comités internos, a fines prevención. de poder prevenir este tipo de situaciones. Pero es que Háganse tú sabes- preguntas también, pero es porque que entran hay un en punto. ignorancia también. De la ignorancia Porque le deliberada. preguntan... No me traes. ¿Por qué llega lo que pasa? No quiero salir. No quiero decir. Tenemos como que un tema de que, si tenemos esta estructura y esto se encarga de esto y de esto. Pero eso nada más como para decir que tengo un protocolo que lo hace. Pero así que tengo un Pero protocolo. genuinamente, de verdad, a la empresa le interesa cumplir con ese protocolo. Deben de hacerlo porque ahora va a importar mucho. Y las consecuencias ahora pueden ser reales y inclusive una de las sanciones que el nuevo Código Penal establece, que quiero ver cuál va a ser el primer juez valiente en hacer eso, Ay, él está retando. es... Ay, A los jueces penales. a los jueces. Ay. Pero está loco. Yo no soy responsable de eso. Con eso. es la disolución de la entidad. Ay, Cristo amado. Liquidación con todo lo que eso implica. No, previo a pago de impuestos. Previo a pago de impuestos, que el Estado se cobra primero siempre. Obvio. Pero sí, creo que es bastante importante que se asesoren Que tengan de la abogados de profesora cabecera. Kiri, del profesor Luis. Profesor Vladimir y profesor Polanco Gómez, que bueno, este prestigioso podcast le va a extender No, la a eso invitación. no. A eso no, porque están calientes, que estamos hartos de... No, estamos hartos de invitarlo y no vienen, mi amor. No vienen. Son Están muy caros, son abogados Están muy caros. cotizados. Están cotizados. Así, así no podemos. Eso están fuera del reino hasta que no vengan. Cuando vengan lo volvemos a meter, pero mientras tanto están fuera. Así que les invito a asesorarse en prevención de riesgo, que es al final una de las partes más importantes de las empresas, más allá de generar dinero, que es lo que importa. Perfecto. Elia, para cerrar, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es, y una recomendación, al igual que Evans, dejen de compartir sus datos en ChatGPT, por favor, y si usted se siente que no está capacitado para escribir un correo de manera formal, renuncie a su trabajo. Wow. Cualquier cosa en la universidad, en la UNF, La dejo. dan clase veterinaria. Pero ¿por qué la risa? Hay clases veterinarias, pueden estudiar allá. Me recuerdo siempre a mi profesor, mi querido profesor Santana Marcano.
Un saludo para producción. Para cerrar. Gracias por la invitación. Siempre será para mí un privilegio, un placer y un honor venir a compartir aquí con ustedes. En este prestigioso podcast. Este prestigioso podcast. Claro que sí, sí. De manera cierta. Espero regresar con los compañeros, los costosos. Tan caliente, tan caliente. apoteósicos. Tan caliente. Quien se No, cierra yo la estoy calle loca, cuando yo Yo estoy loca. Yo estoy loca Eso porque viene, esto se no, ve. no. Previo al magno evento que tiene el BLA, eso lo yo espero. Déjalo ahí. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Para nosotros, de verdad, esto ha sido fabuloso. Gracias a ustedes por sus valiosos aportes, como siempre. Y a nuestra comunidad jurídica, sigan apoyando este prestigioso podcast. ¡Aplausos, aplausos, aplausos!